Con el inicio de una coexistencia pacífica después de años de competición, la URSS y los Estados Unidos se resignaron a respetarse y a convivir manteniendo sus respectivas esferas de influencia y países satélites. Esto daba que los dos bloques se toleraran y no se hostigaran más allá de lo razonable. Esto se vio principalmente en el diálogo permanente que se tenía entre Estados Unidos y la URSS, dando un alto grado de estabilidad internacional, lo cual ayudó a mejorar su mutuo conocimiento y comprensión, logrando de esta forma el avance de acuerdos sobre el control y limitaciones de las armas nucleares estratégicas. En Iberoamérica, varios países siguieron el ejemplo cubano imitando diversas guerrillas, armadas o ayudadas por los soviéticos o los cubanos, mientras que Estados Unidos promovió un sistema de dictaduras y entre guerrillas que impidió el contagio revolucionario. Con la URSS y Estados Unidos liderando sus respectivos bloques, pronto comenzaron a surgir movimientos de protesta que ponían en tela de juicio la legitimidad de su poder y rechazaban la bipolarización del mundo. El caso más evidente fue la China de Mao Zedong, el cual comenzó a alejarse de la URSS entre 1960 y 1962, ya que su comunismo seguía la línea leninista revolucionaria de forma más auténtica que la aburguesada Unión Soviética, causando esto que China eventualmente se convirtiera en una potencia nuclear y una amenaza para la URSS, además de que varios partidos comunistas en cada país creyeron que tenían derecho de establecer sus propias políticas y a no depender de Moscú, lo cual llevó a una crisis en el movimiento comunista que se dividió entre prosoviéticos y eurocomunistas. Por otro lado, en el bloque de Estados Unidos, fue la Francia de Gaulle adoptó claramente una postura antiestadounidense, criticando la estructura de la OTAN mientras pedía mayor independencia en acción. Por medio de revueltas y movimientos pacifistas, se criticó el liderazgo mundial ejercido por los Estados Unidos, en concreto su implicación en la guerra de Vietnam que tuvo tiempo de 1965 a 1975. Pero, ¿qué fue la guerra de Vietnam? Esta fue un conflicto mundialmente criticado y la principal razón para que se desconfiara de Estados Unidos y su capacidad de liderar el mundo. En la Indochina, después de los acuerdos de 1954, Estados Unidos proporcionaba ayuda económica y militar a los nuevos estados de Camboya, Laos y Vietnam del Sur, que habían surgido frente a la comunista Vietnam del Norte, que contaba con el apoyo de China y de la URSS. Sin embargo, los regímenes políticos apoyados por Estados Unidos se mostraron incapaces de derrotar las guerrillas comunistas en toda el área, el Vietcong en Vietnam del Sur y el Pathet Lao en Laos. Estados Unidos realizó una intervención militar que en algún momento llegó a superar el 500.000 de hombres, mas no pudo lograr una victoria decisiva sobre los norvietnamitas. Aun con sus esfuerzos, fueron obligados a abandonar Vietnam en 1973, dando de esta forma paso al triunfo comunista en Vietnam, Laos y Camboya en 1975. Esto supuso una derrota militar y política sumada de un desprestigio importante para Estados Unidos, lo cual fue visto como un signo de debilidad. Otro conflicto bélico en el que Estados Unidos se ha visto envuelto y que de la misma forma ha sido criticado es el conflicto árabe-israelí, en el cual hay tres dimensiones principales en el conflicto. Para empezar, fue el primer conflicto por la creación del Estado de Israel en 1948, el conflicto por las tierras capturadas por Israel en 1967 y el conflicto entre las sociedades abiertas y las fuerzas retrógradas del Islam radical. En la actualidad, las principales cuestiones son la soberanía sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los Altos de Golán y las granjas de Shiva, así como los asentamientos israelíes y los refugiados palestinos. También Israel se mantiene con tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania, lo cual garantiza su convivencia, además de un alto el fuego firmados con Líbano, Siria y Arabia Saudí. Sumado a esto, un complejo acuerdo provisional con Palestina en el cual se supone el establecimiento de una especie de protectorado israelí sobre la zona palestina y un alto al fuego parcial. Por otro lado, en 1975 se dio inicio a la segunda parte de la Guerra Fría o la Segunda Guerra Fría, en la cual el mundo parecía desafiar al poder estadounidense. En estas, la Unión Soviética no participó ni alentó, pero apoyó y convirtió en aliados a los gobiernos surgidos de ellas. La Unión Soviética se vio impulsada a llevar una invasión militar directa en Afganistán, la cual duró de 1979 a 1988. A pesar de su superioridad, no lograron acabar con los grupos guerrilleros que tomaron el mando en Afganistán. Tras la retirada de las fuerzas soviéticas, esta invasión fue tomada de forma formal como el inicio de una Segunda Guerra Fría. En Estados Unidos, con la victoria de Ronald Reagan en 1980, este se comprometió a combatir con toda energía al imperio del mal, identificado como la URSS y sus aliados. Con esto, Estados Unidos pretendía reafirmar su liderazgo mundial frente a todo régimen que atentase contra sus intereses. En estos años 80, Estados Unidos financió y armó todo tipo de contraguerrillas frente a regímenes pocos amistosos
amistosos en Iberoamérica, África y Asia, además de realizar varias operaciones militares relámpago a través del mundo. Aunque se dice que la base maestra de Reagan fue lanzar la Guerra de las Galaxias, nombre popular para el sistema defensivo para protegerse de los misiles soviéticos. El alzado muro de Berlín veía su caída en 1989, lo cual se llevó a cabo por medio de las reformas de Gorbachev, las cuales pretendían eliminar las prácticas de represión stalinista y dar más libertad a los ciudadanos soviéticos. Con el muro abajo, se dio una reunificación alemana, lo cual llevó color a los mundos grises de las calles de la RDA. Pero, aun con esto, las diferencias entre este y oeste son aún visibles en términos económicos y sociales en Alemania. En 1987 se firmó un acuerdo en Washington en el cual se pretendía eliminar los misiles de alcance intermedio del arsenal de ambos países, dando final a la carrera de armamentos. Con el tiempo, la Unión Soviética, en 1991, suponía que el bloque comunista había dejado de existir, dando así por terminada la Guerra Fría, no sin llevarse un buen cargo de muertos, dictaduras militares y sobre todo sufrimiento.